Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a nuestra clase virtual con clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, ¿saben qué día es? Sí, viernes 13. Sí. ¿Qué vamos a desarrollar este viernes 13? Vida social y artística. Muy bien, entonces vamos a desarrollar dos asignaturas hoy viernes para después descansar el fin de semana, ¿sí? Si trabajamos toda la semana, entonces los fines de semana tenemos que descansar, ¿ok? Disfrutar con la familia. Muy bien. Para eso, aquí ya tenemos la tarea, presento la tarea. Vamos a desarrollar en esta primera parte, ¿sí? El área de vida social y trabajo, ¿ok? Vida social y trabajo. Para primer grado, ¿sí? Fecha, viernes 13. Aquí ven el espacio aquí, 13 de agosto de 2021. ¿Cuál es la capacidad? Escuchen. Describe las características físicas y humanas del barrio que habita. Y el tema, medio de transporte y señales de tránsito. Por un lado vamos a ver cuáles son los medios de transporte y cuáles son las señales de tránsito, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Avanzamos y ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuando nos dice no bajemos la guardia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Seguimos y si vamos a salir usamos el tapabocas, ¿sí? Y además de eso, el distanciamiento de ¿cuánto? 2 metros. Muy bien. Espectacular. Con ayuda, con ayuda del docente o de la docente o la familia realizo las actividades. Y escucha, atención, dice, miren aquí chicos. Nuevamente repite la consigna. Atención, no es necesario transcribir en el cuaderno las actividades de 1 al 5. Vuelve a recalcar, no es necesario copiarla o transcribirla, ¿sí? Recuerdo, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 no vamos a copiar en el cuaderno. Una vez que empiecen los otros, sí vamos a copiar. Recuerdo, aquí. Las actividades son labores que realizan los miembros de una comunidad para cubrir sus necesidades básicas. Entonces vemos que realizamos trabajos o labores para cubrir nuestras necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas, alimentación, salud, educación, ¿sí? Aquí están todos, ¿sí? Número 2, el número 2 tampoco lo vamos a copiar, pero vamos a achicar para ver todo. A ver. Juego a las adivinanzas. Me encanta. Vamos a ver qué tenemos que adivinar. A ver. Vamos a ver qué tenemos que ver un chiquitito más. Ahí está. Escucha. Juego a las adivinanzas. Vamos a ver qué dice. Con solo 3 colores ordeno a cada uno. Si todos me respetan, no habrá accidentes algunos. ¿Qué soy? 3 colores dice que tiene. Te doy una pista. Los colores son el rojo, el amarillo y el verde. ¿Y qué es entonces? Muy bien, excelente. Entonces, ¿y cómo se escribe la palabra semáforo? Semáforo. ¿Sí? Siguiente. Vamos aquí. Tengo 2 pedales, tengo.
2 pedales tengo, que giran sin cesar y a todas partes me llevan sin parar. Pedales. Ah, muy bien. La bicicleta, no es la bici, es bicicleta. 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 Muy bien, ahí está escrito. Vamos en el siguiente. En el siguiente dice, en él van la familia y el equipaje. Se pasa las noches en el garaje. Bueno, el garaje es como decir estacionamiento o aparcamiento. ¿Qué es el que se pasan las noches en el aparcamiento, en el estacionamiento? Muy bien, es automóvil. ¿Puedo decir carro? Muy bien. Nosotros vamos a utilizar la palabra carro, ¿sí? Porque la palabra automóvil es un poquito largo. Entonces, carro también. Carro o coche. Muy bien. Esos son sinónimos, ¿ok? Excelente. Continuamos. Vamos a la última adivinanza. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ujú. Un automóvil avanza, ¿sí? Un automóvil avanza. Ni un detalle se pierde. Puedes continuar si el semáforo está en... ¿Cuándo vas a movilizarte si estás en un vehículo? Si estás en un coche, en un automóvil o en un carro. ¿Qué color tiene que ser? ¿Cuáles son los colores del semáforo? ¿Y cuál? Muy bien, entonces, ¿y con qué? Ajá, muy bien. Entonces ponemos verde. Cuando está de color verde. Muy bien, muy bien. Excelente, felicitaciones, lo hiciste bien. Avanzamos. Sí, lo hiciste súper genial, ¿eh? El 1 y el 2 no copiamos, ¿sí? Avanzamos entonces. Y nos vamos aquí y dice así. Número 3. Comento y respondo la pregunta. Comento. Comentar es decir qué es lo que estoy viendo. De un lado veo una niña, ¿sí? Creo que está en la vía pública, en la calle. Están las señales de tránsito aquí, el semáforo, el coche, el niño que juega, un avión. Y del otro lado tenemos una especie de carreras en bicicleta. Ah, son los vecinos jugando. Ah, está bien también entonces. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de transporte que son utilizados con más frecuencia en mi comunidad? En la mía en particular, sí, son los automóviles o los coches, ¿sí? Son los que más la profesora visualiza desde el lugar donde vive, ¿ok? Los buses también pasan, pero no tanto cerca de mi casa. Más veo automóviles. Bicicletas no veo tanto, ¿eh? No veo tanto. Moto tampoco no veo tanto. Bueno, ese es en mi barrio, en mi comunidad. ¿Y en la tuya? ¿Qué es lo que hay más? Muy bien, muy bien. Excelente. En las imágenes se observan medios de transporte y señales de tránsito utilizados en el barrio. Vamos a ver si es cierto que dice. En las imágenes aquí, medio de transporte sería el automóvil o el coche. Muy bien, este es un terrestre porque anda por la tierra. Y este es un avión que es un medio de transporte aéreo porque se traslada en el aire. Estos también son terrestres, son bicicletas. Aquí hay una señal de tránsito que es el semáforo. Bien, ahora vamos con la información. El número 4 es la información que no es necesaria copiar también. Y dice así, leo. Los medios de transporte son importantes en la vida cotidiana. Facilitan el traslado de un lugar a otro para realizar actividades como trabajar, estudiar, comprar. ¿Qué otras actividades? Otras actividades. Lo fundamental es que se hace esos tres, ¿sí?
Los que más se hacen es trabajar, estudiar y hacer compras. Los medios de transporte pueden ser, escucha, terrestres, aéreos y acuáticos. Repito, los medios de transporte pueden ser terrestres, aéreos y acuáticos. Los medios de transporte terrestres, los que se desplazan por tierra. Por ejemplo, tenemos los automóviles, el ómnibus, la bicicleta, la motocicleta. Excelente, muy bien. Y ahora los aéreos, los que se desplazan por el aire, sí, por el aire. Y pueden ser aviones, helicópteros, ¿qué más? Globos aerostáticos, transbordadores, muy bien, excelente. Acuáticos, acuáticos, los que se desplazan por la agua. ¿Y qué pueden ser? Los botes, los barcos, los yates, los jet ski y un montón de cosas, ¿sí? Excelente. Y por otro lado tenemos las señales de tránsito, ¿sí? Si yo me voy a desplazar, me tengo que prestar atención. Las señales de tránsito cumplen una función ordenadora, ¿sí? En la vía pública es la calle, ¿ok? Facilitando la circulación de los medios de transportes, por supuesto que hablamos de terrestres, ¿sí? Y los peatones son las personas que caminan por la vía pública, ¿sí? Son las personas que van caminando. A eso se le llaman peatones. Y aquí tenemos algunas de las señales de tránsito son, aquí no están todas, pero son algunas, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son entonces entre las algunas. Por ejemplo, este que está aquí se llama la señal de tránsito de pare, de parar, pare, ¿sí? Este triángulo invertido, miren, es un triángulo, ceda el paso, ¿sí? Las que están de rojas se respetan obligatoriamente, ¿sí? Las que están en amarilla hay que prestar atención, ¿sí? Aquí donde está una persona adulta y un niño que va llevando la mochila, es zona escolar, ¿sí? Y este que está aquí es el semáforo, muy bien, sí. Esto cuando está así me avisa que más adelante va a haber la señal del semáforo, ¿sí? Por lo menos 200 metros antes tengo que mirar y va a haber un cartel de eso, una señaléptica. Muy bien. Y más adelante va a estar el semáforo ahí. Muy bien, respondo las preguntas. Aquí está el número 5. Hasta aquí no se copia. ¿Cuáles son los medios de transporte? Escucha, ¿cuáles son los medios de transporte utilizados por los pobladores de mi barrio o comunidad? Lo que más usa tu comunidad. Ajá, muy bien. La moto, el colectivo, el ómnibus. Ok, ok, ok. El bus también se le puede decir. Muy bien. ¿Qué facilitan los medios de transporte y las señales de tránsito en el barrio? Bueno, los medios de transporte lo que hace es le traslada a uno de un lugar a otro lugar. Y las señales de tránsito sirven para regular el tránsito en las vías públicas, ya sea con la gente que anda en vehículos y a los peatones, ¿sí? A ambos. ¿En qué medio de transporte me gusta viajar? Mm, me gusta viajar en bici. Bueno, a mí me gusta viajar en bici, pero no tengo bici para viajar con eso. Sí, es que no la tengo. Me gusta, pero no puedo irme porque no tengo. ¿Y a vos? ¿En serio te gusta eso? Un vehículo gigante. Ok, muy bien.
¿Qué señales de tránsito observo con más frecuencia en mi barrio o mi ciudad? Yo observo más porque me voy en un vehículo, el semáforo. Sí, si bien es cierto, están también la señaléctica o las señales de tránsito que indican, por ejemplo, la lomada, que es el saltito que hacemos cuando nos vamos en el vehículo. Sí, pero el semáforo, hay más semáforos. Muy bien, y desde aquí, recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí vamos a estar enviando a la profe. La fecha, 13 de junio de 2021, estamos trabajando en el área de vida social y trabajo. Escribimos nuestro nombre y nuestro apellido claramente y después escribimos el nombre de nuestra escuela. Escuela básica, número 9, Adela Sperati. Sperati. Grado primero, el nombre de la profe, María Martín. Muy bien. O puedes pausar el video, ¿sí? E ir copiando despacito. Muy bien, avanzamos en la propuesta A, dice, atendé bien. Subrayo, voy a subrayar y para subrayar necesito una regla, ¿sí? Subrayo los medios de transporte y encierro en círculo las señales de tránsito. Por ejemplo, este que está aquí, ¿es un medio de transporte? ¿Me puede llevar de un lugar a otro? ¿O es una señal? Muy bien. Y si es una señal, lo ponemos en un círculo. Muy bien. Ahí ya está. El semáforo. Esto, ¿es una señal o es algo que me lleva de un lugar a otro? Muy bien. Y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a subrayar, ¿ok? Así. La bicicleta, ¿es una señal o es algo que me lleva de un lugar a otro? Muy bien, entonces eso es un medio de transporte. Medio de transporte. Subrayamos. La guitarra, ¿es una señal o es algo que me lleva de un lugar a otro? Ah, entonces lo dejamos así. Es un distractor. La moto. Muy bien, es un medio de transporte. Excelente, porque me lleva de un lugar a otro. Y esto que está aquí, que es una señal, es de la zona escolar. Y las señales tenía que poner en un círculo. Muy bien, excelente. Lo estás haciendo genial. Vamos en la propuesta B, ¿sí? En la propuesta B donde dice dibujo el medio de transporte que más utiliza mi familia. Entonces la profe te va a dejar ahí en blanquito eso para que vos dibujes en qué, por ejemplo, te ibas a la escuela o en qué te vas en la casa de tu tía, en qué te vas a hacer las compras, ¿sí? Cuando salís con tu mamá, ¿cómo te movilizas? ¿Con mamá, con papá? ¿Con qué te movilizas? ¿Sí? ¿Con una moto, en colectivo o en bus, en ómnibus? ¿Sí? Te dejo entonces. Y aquí estamos terminando. Aquí tenemos los indicadores de evaluación, que son 2. Entonces vale 2 puntitos. Discrimina los medios de transporte utilizados por su comunidad. Número 2, discrimina las señales de tránsito utilizados en su comunidad. Y esto le agradecemos a la UPI de Ñembucú. ¡Qué lejos! Muy bien, gracias Ñembucú por el hermoso material que nos has proporcionado, ¿sí? Y es la UPI del departamento de Ñembucú. Muy bien, cambiamos de tema, dejamos todo al lado vida social y continuamos nuestra tarea con la otra que es educación artística, o también le puedo llamarle artística únicamente, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué le parece si comparto contigo ya la pantalla en el área de comunicación, expresión artística, clase número 15? Entonces, ese es el área que vamos a trabajar hoy. Genial. Vamos. Grado primero, fecha
Muy bien, 13 de agosto de 2021. Recordar que estamos trabajando en el área de expresión artística, clase 15. Capacidad. Utiliza el paso básico de la polca paraguaya en coreografía sencilla. Y nuestro tema, escucha, nuestro tema de hoy es esto. Desplazamiento del paso básico de la polca. ¿Ok? Muy bien. Más abajo ya tenemos nuestra invitación de siempre, que es súper importante, que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, diciéndonos: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavar las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y aquí tenemos una pequeña invitación. Escucha. Estimado docente y familia, a través del desarrollo de esta capacidad, se pretende que los estudiantes adquieran conocimientos básicos referidos a la polca. La polca es es una danza típica, ¿sí? Paraguaya, como danza nacional, paso básico y desplazamiento, que valoren y aprecien nuestra cultura. Me divierto bailando. Hoy vamos a bailar. Muy bien. Observo la imagen y luego respondo las preguntas. Miren, ¿qué estoy viendo? Sí, muy bien. Hermoso están sus ropas. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuáles son los atuendos de la mujer, o sea, la ropa que viste la mujer ahí, y del varón para la danza paraguaya? Muy bien, para el varón utiliza el sombrero pirí, la pañueleta, una camisa, el pantalón y una faja. Sí o sí, esos son los básicos que tienen que usar. Mientras que las mujeres tenemos que utilizar nuestra falda larga bien ancha y nuestro tupoy. Por supuesto que tiene que ir acompañado con una trenza maravillosa y con una flor. Y no olvidarse las peinetas, ¿sí? Las peinetas son forman. Ah, claro, los aros y las gargantillas también. Claro, somos mujeres hermosas y preciosas. Y ese es el atuendo para bailar. ¿Conoce los movimientos de la misma? Claro que sí. Un pasito adelante, medio levantadito y te vas caminando, ¿sí? ¿Por qué es importante promover la danza paraguaya como parte de nuestra cultura? Imagínense si no promovemos, va a desaparecer. Y lo que no queremos es que desaparezca. Hermosos son los movimientos de la danza paraguaya. Impresionante. Leo la información con ayuda del docente o un miembro de la familia. Vamos a ver qué información tenemos. Es cómo es el desplazamiento con el paso básico de la polca paraguaya. Desplazamiento es moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el paso básico de retroceso. Retroceso, paso básico de en retroceso. Cuando nos dice eso, hay un movimiento que hay que realizar, ¿sí? Los movimientos en retroceso se realiza alternando, ¿sí?, el pie. Derecho, izquierdo, una y otra vez. Derecho, izquierdo, así. Derecho, izquierdo. Claro, haciendo la puntita de los pies. Les voy a enviar, chicos, el video con el profesor para que ustedes vean cómo es el retroceso del paso básico. En retroceso. Paso básico con giro. Escucha. En ellos se combinan libremente el avance de retroceso, derecho, izquierdo, en el cual el orden de combinación se da espontáneamente, según la necesidad del ritmo de la danza. Si es más rápido, si es más lento, lo hago de acuerdo a los compases. El lugar, la velocidad y la longitud de los pasos a realizar. La longitud de los pasos es si son pasos grandes o son pasos pequeñitos, ¿sí? Longitud, la distancia de un paso al otro paso. Las variantes de los pasos se determinan considerando la intención de la danza,
el desplazamiento es que yo me mueva de un lugar a otro, y el ritmo de la música. Y por eso tenemos la polka lenta, la polka rápida, ¿sí? Que hay que movernos más rápido, y la galopera, que tiene una danza espectacular. La galopera es una danza con la botella en la cabeza, impresionante. Yo he visto, chicos, una mujer preciosa, una paraguaya, alzando, sin mentirle, 10 botellas en la cabeza. Impresionante. Y se iba moviendo, ¿eh? Imagínense. Muy bien. Desde aquí, sí, como siempre, me van a enviar la tarea. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar a la profe una vez que termine. A partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí vamos a copiar, ¿ok? Y vamos a poner la fecha. ¿Qué fecha? 13 de agosto de 2021, le ponemos 13. Recordar que estamos en el área de comunicación, expresión artística, clase 15, ¿sí? Escribir tu nombre y tu apellido completito. Si no lo sabes, mami te va a ayudar. Te va a poner en una hojita tu nombre y vos lo vas transcribiendo y mami te va diciendo cada una de las letras, ¿sí? Si son consonantes o si son vocales. Muy bien, el nombre de tu escuela. Básica, escuela básica, número 9, Adela Sperati. Muy bien. Grado primero, solo para primer grado. Si no eres de primero, chao, sí. María Martínez, el nombre de la profe, ¿sí? Ok, muy bien. Vos podés pausar como siempre el video, ¿sí? Y hacerlo lento y después continuar, ¿sí? Muy bien. Dibujo el desplazamiento dibujo el desplazamiento dado en el paso básico de la polca paraguaya según indica la información, ¿sí? Supongamos, este es el paso básico con retroceso. Y le dibujamos los piecitos, ¿sí? ¿Ok? Y dibujamos, podemos dibujar las piernitas, hasta la piernita, ¿sí? Sí, más o menos yo voy a intentar dibujar. ¿Sí? Siempre bailamos descalzos. O, o no. Vamos a decir que es un pasito. Las piernitas, perdón mi dibujo, ¿sí? ¿Sí? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Se acuerdan que le dije izquierda, derecha? ¿Sí? Izquierda, derecha, va pasando, ¿sí? Vamos a hacerle una señal ahí de izquierda, derecha, que va los piecitos. O si no, podemos hacer el piecito nomás ya. Y aquí vamos a hacer solo el piecito. Es el piecito grande, el chico y el más chiquitito, ¿sí? Podemos hacer también así, ¿ok? Y otro aquí. De acuerdo a si nuestra canción es lenta. Si es una foto más o menos, este es nuestro pie gordito. Y así sucesivamente. Vamos a ir cambiando, ¿ok? De acuerdo. Eso. Casi dibujo la... Vos pintala bien, son los pasitos, ¿eh? ¿Sí? Casi la profe dibujó. Bueno, está bien. Mejoraré la próxima. Sí, eso, ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Y ahí ya dibujamos, claro que sí. Y es practicar. Sí, practicar nada más. Si entras en la clase virtual, te vamos a mostrar, sí, y vamos a bailar, ¿ok? Más abajo dice, elijo una polca musical, claro, y practico el desplazamiento dado con el paso básico de la polca paraguaya con la ayuda de la profe o un miembro de la familia. Yo voy a estar enviando el video con el profesor que nos entrena súper bien, o lo vemos aquí en clases virtuales también, el video, ¿sí? El video. Muy bien. Y esta tarea vale 2 puntos si ingresamos en las clases virtuales y bailamos con la profe. Grabamos y ya está la tarea ahí. Indicadores de evaluación. Reconoce los desplazamientos del paso básico de la polca paraguaya
Y número 2, realiza paso básico. Realiza, quiere decir que hay que hacer unos videitos entonces de la polca paraguaya en una danza. Hay que bailar. Si yo no me puedo conectarme, entonces voy a bailar y le voy a enviarle a la profe, sí, mi pasito. Y esto le agradecemos a la UPI de Capital, o sea, de aquí. Gracias, UPI de Capital, Unidad Pedagógica de Innovación de la Capital. Muchísimas gracias. El trabajo precioso y le agradecemos también al profe por el magnífico trabajo que nos ha mostrado los pasos básicos, ¿sí? Muy bien, yo me voy quedándome por aquí, chicos. Se viene el fin de semana, ¿sí? Y les esperamos el lunes en la escuela, ¿sí? No falten, chicos, ¿sí? ¿Ok? Te esperamos el lunes. Chao, chao.